Buena jornada para todos. ¿Cómo están? Hágase la luz y la luz no se hizo. Así empieza nuestra agenda abierta. Vamos a ver en Estados Unidos cómo Bernie Sanders ganó en Nevada y propuso frenar los abusos de los poderosos en su país, mientras dice que su socialismo es distinto al de Venezuela. Distintas caras preguntamos para mostrar el mismo Estados Unidos genocida en su política exterior. Además, vamos a hablar de un tema muy doloroso para el pueblo guatemalteco. El país recuerda hoy a las víctimas del conflicto armado. Fuerzas de seguridad del Estado asesinaron un día como hoy a 5.000 niños. Hubo 1 millón de desplazados y, según ONU, 200.000 víctimas entre muertos y desaparecidos. Una página aún impune, tristemente, en la historia del país. Vamos a empezar a sumar en redes sociales a través de Twitter y de Instagram sus respuestas. Bienvenidos a todos. Este martes, los precandidatos demócratas continúan su carrera para optar a la nominación a candidato a la presidencia por la organización. Los postulados celebran en Charleston el 10º debate antes de las primarias del fin de semana en Carolina del Sur. Tras la victoria de Bernie Sanders en Nevada, la jornada se centra en el favoritismo del candidato de 79 años y en su coherente base política y propuestas sociales contundentes. El aspirante demócrata ha llevado una campaña en la que se ha reiterado la necesidad de enfrentar la avaricia de las corporaciones y apoyar a las familias trabajadoras del país. En ese plano ha sobresalido de los demás candidatos. En el nuevo sondeo pone al senador Sanders a la cabeza de la nominación presidencial demócrata, recibiendo un 28% de apoyo entre los votantes primarios de esa localidad. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos cómo Sanders viene configurando una sólida candidatura en el que posiblemente busquen boicotear su ascenso presidencialista para el próximo mes de noviembre. Prensa Latina dice: Estados Unidos, una carrera presidencial al compás de los superricos. 55% de los demócratas que apoyan a Sanders y 49% de los favorables a Warren consideran las existencias de personas con fortuna de más de $1.000 millones como nociva. 4 de cada 5 estadounidenses apoyan la subida de impuestos a los más ricos para financiar una mayor cobertura social, similar a la que existe en la mayoría de las democracias ricas. Sigo avanzando. Un tuit emitido por Luigino Bracci, venezolano, periodista, colega, cita una frase concedida por Sanders en una entrevista a un medio estadounidense. El tuit dice lo siguiente: para los que se hacen ilusiones con Bernie Sanders, por supuesto que Maduro es un dictador, ha dicho Sanders, y trata de suprimir los movimientos democráticos. Necesitamos en Venezuela supervisión internacional, dice Bernie Sanders, para una elección en la que se elija el liderazgo de ese país. Don Sanders, y las elecciones en las cuales los ciudadanos fueron a las urnas acá, emitieron su voto y el presidente Nicolás Maduro las ganó y por eso está sentado en la silla presidencial de Miraflores. Eso no vale porque Estados Unidos no lo vio. La razón, dice Sanders, dice que no está todo mal en Cuba y sus compañeros se le echan encima. Sanders dijo en esta entrevista: somos muy opuestos a la naturaleza autoritaria de Cuba, pero usted sabe, es injusto decir simplemente que todo está mal. Los candidatos que compiten con Sanders, Biden, Bloomberg, Buttigieg, han arremetido contra el senador diciendo: ya tenemos un presidente que alaba a los dictadores y sus tendencias mafiosas. No necesitamos otro. Esas cositas, detalles, imagínense, es lo que está rodando en el mundo ahora cuando hablan del panorama estadounidense. El portal Cuba Sí dice: Sanders va a por todas en próxima parada de primarias en Estados Unidos. Según los expertos, este hombre se adentra en aguas inciertas buscando la conquista del voto afroamericano, después de demostrar que sedujo a un buen porcentaje de jóvenes e hispanos. De acuerdo con la analista Yolanda Monge, la campaña de Sanders debería probar el próximo sábado capacidad para solventar los desaciertos que causaron su derrota en el año 2016. Y ese es un buen punto, ver qué pasó en el 2016 con esos desaciertos que le abrieron el espacio de inquilino de la Casa Blanca a Donald Trump. Voy a mostrar aquí, en el plano nacional y en el plano internacional, qué trae en el discurso Sanders. Vamos a ver, me voy a lo nacional. Señala las desigualdades imperantes en Estados Unidos. Critica que solo 3 personas posean más riqueza que todos los demás. Único candidato que propone incremento salarial. Propone reformas a la salud, educación
economía e inmigración. Los precandidatos demócratas a la presidencia de Estados Unidos van a celebrar en Charleston el 10º debate antes de las primarias del fin de semana en Carolina del Sur y tras la victoria de Sanders en Nevada. Me voy a Estados Unidos con Jorge Gestoso para avanzar sobre esto y luego lo internacional lo voy a llevar adelante en el análisis con nuestro súper invitado en este día. Jorge, bienvenido, cuando quieras. Muchas gracias. Hoy por la noche, un nuevo debate entre los precandidatos demócratas. Esta vez serán 7 los participantes porque estará un nuevo multimillonario participando, que es el señor Steyer. Además estará el bimillonario, que es Michael Bloomberg. Y todos se anticipa que estarán enfocando sus cañones, en vez de hacia Bloomberg, como fue en el último debate, sino hacia Bernie Sanders, que ha pasado a ser el favorito y por lejos. En el caso de este pasado fin de semana, ganó las asambleas, los caucuses en Nevada, por una diferencia mayor de 2-1. Estamos hablando de 46% él y 20% Joe Biden en segundo lugar. Ante esa avalancha que está teniendo el movimiento de Sanders, que entusiasma sobre todo a los jóvenes y a los hispanos, hay gran preocupación dentro de las filas demócratas, ya que Bernie Sanders se presenta como un demócrata socialista y ese término prácticamente tiene aterrorizado a algunos demócratas del Congreso que tienen miedo de que pueda girarse demasiado lo que ellos dicen hacia la izquierda en la propuesta de Sanders y perder entonces las dos cámaras, tanto sea la Cámara de Representantes como el Senado. Lo interesante en esta situación es que mientras por todos los medios le han lanzado, por todos los frentes le han lanzado un ataque feroz, incluyendo los medios hegemónicos a Bernie Sanders para tratar de descalificarlo, para tratar de descarrilarlo, para tratar de pintarlo como un personaje peligroso por estar demasiado inclinado hacia la izquierda. En definitiva, los jóvenes y cada uno de los segmentos que participaron hasta ahora en las 3 instancias que han sido nada menos que Iowa, nada menos que New Hampshire y ahora este fin de semana en Nevada, ha ganado en todos los segmentos, en los jóvenes, en los moderados, en los progresistas, en los hispanos, en los negros, es decir, ha logrado mostrar que es un candidato que abarca a diferentes segmentos del electorado, cosa que no logran hacer los demás. Y de allí el gran temor de que Bernie Sanders se está transformando en un personaje imparable y, como decía justamente un analista que estaba en la Universidad de Nueva York, en la Universidad en New York University, es un fenómeno nuevo que dentro de la política de los Estados Unidos está reaccionando como una oligarquía que no sabe qué hacer con este movimiento popular, democrático, que busca en definitiva atacar las injusticias, las desigualdades y dar oportunidades como en definitiva no se ha visto ver o proponer durante muchas campañas presidenciales. Entonces el gran interrogante es, a pesar de todos los palos en la rueda que le están poniendo a Bernie Sanders, no lo logran parar y este sábado que hay una nueva instancia, estamos hablando de primarias en Carolinas del Sur, en donde supuestamente el favorito a ganar es Joe Biden, dado que fue el vicepresidente de Obama, un afroamericano, él bien establecido, Biden por añadidura entre la comunidad afroamericana, que es el 60% de los votantes. Bernie Sanders viene a toda velocidad, comiéndole los talones, acercándose prácticamente empatado ya en las encuestas, está en el tema del margen de error y podría terminar incluso en Carolina del Sur este sábado también con otro triunfo. Pero realmente es el fenómeno electoral del año y en realidad nadie sabe cómo parar, no a Bernie Sanders, el movimiento multirracial, multigeneracional que ha generado entusiasmar a todos los estadounidenses. Volvemos contigo. Gracias. Me espera Orlando Romero Harrington, analista internacional. Gran abrazo, Orlando. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Un placer verte, Marcela, y un placer hablar contigo y con tus oyentes.
Muchas gracias. Viendo las repercusiones de las declaraciones de Sanders, como ves, hay aguas divididas en el resto de Latinoamérica, pero en Venezuela ayer aquí miraba redes sociales, desde el mismo momento en verdad en que se conoció que era ganador en Nevada y ya el pueblo venezolano está tan descreído diciendo que el que llega, Sanders incluido, llega a seguir la línea de la Casa Blanca y no va a pasar nada. Quiero preguntarte qué te pasó a ti cuando escuchaste que ganaba en Nevada, cuando empezó justamente su propia clase política en Estados Unidos a replicarle sus nexos con Cuba, sus declaraciones y cómo busca él encender polvareda justamente en un escenario donde necesita votos. Bueno, pues a mí personalmente no me pasó nada. Creo que lo mismo pasa con la mayoría del pueblo venezolano. El pueblo venezolano que se identifica con los movimientos progresistas y de izquierda. Lo que pasa es que para nosotros, para el pueblo venezolano que está altamente politizado y que sigue muy atento los devaneos de la política internacional, lo de Bernie Sanders hay que verlo de manera deconstructiva, ¿no? Hay que, digamos, acotar. Sanders opera con mayor profesionalismo y una política exterior bien desarrollada de internacionalismo, entre comillas, progresista, antioligárquico, ¿no? A pesar de ser un millonario. Entonces, desde ese punto de vista, a nivel diplomático y a nivel de geopolítica, pues nosotros tenemos obviamente nuestras reservas, ¿no? Y es que el argumento de esa izquierda en Estados Unidos es doble. Dicen los votantes demócratas que los votantes demócratas son más progresistas que sus representantes, surgidos de las urnas, surgidos del acto electoral, y que no hay otra opción que promover políticas audaces y transformadoras. Eso es lo que está diciendo la izquierda en este momento, ¿no? Al decir que tus representantes electorales que han salido de las urnas no, digamos, no catapultan, no representan, no pueden llevar a cabo las políticas que realmente necesita la izquierda de Estados Unidos, nosotros nos enfrentamos con un fenómeno que parece estar sin respuesta. Y es que lo novedoso, de los últimos años en la política estadounidense es que no es que la derecha haya atacado a la izquierda, haya atacado al concepto que en estos momentos erige Bernie Sanders como socialismo, sino que la mayor parte de la izquierda no se haya sentido amedrentada por estos ataques. Es decir, la izquierda en este momento con Bernie Sanders está hablando de socialismo, está hablando de progresismo, está hablando de liberalismo de manera abierta y de manera tajante, cosa que no era impensable hace 50 años, hace 40 años, ¿no? Yo creo que la opinión pública ha cambiado. Entre los miembros del Partido Demócrata, por ejemplo, existe una opinión mucho más positiva sobre el socialismo que sobre el capitalismo. Lo mismo ocurre con los estadounidenses, y esto es importante, de 18 a 29 años. En el 2018, un 51% de ese porcentaje de estadounidenses tenía una visión positiva del socialismo, frente a un 45% que tenía una visión positiva del capitalismo, ¿no? Quizás los latinoamericanos, los venezolanos y probablemente la gente en general se enrede un poco con la terminología que define la política en Estados Unidos, ¿no? Y yo me quisiera tomar un minutico, Marcela, para apoyarte allí en esa definición. Yo creo que analizar la situación de la izquierda plantea irremediablemente que nosotros tratemos de definirla. El ala izquierda del espectro político es a menudo denominada liberal, ¿no? En Estados Unidos, mientras que para la derecha se reserva el apelativo de conservadora. En la mayoría de los países, liberal pertenece a la centroderecha del espectro político, es decir, para nosotros en Venezuela hablar de liberalismo se habla de derecha, se habla de quizás centroderecha, pero en la jerga norteamericana liberal refiere a aquellos que apoyan las acciones del gobierno, ¿no? Para dar respuesta a cuestiones sociales. Es decir, un liberal es una persona que cree en el Estado y que apoya al Estado para tratar de definir, para tratar de solventar cuestiones que pertenecen a la sociedad. Quienes están a la izquierda de los liberales suelen denominarse progresistas, aunque el concepto no carece, o sea, tú no puedes definir qué es lo que es progresismo. Para el progresismo serían muchísimas cosas, ¿no? Depende de el interlocutor. A su izquierda de ese progresismo están los socialdemócratas, que probablemente representan el punto de quiebre entre denominarse de izquierda o no. A la izquierda de esos socialdemócratas están
los socialistas democráticos con los cuales se identifica Bernie Sanders. Esa mayoría asume una identidad anticapitalista. Y por último, a la izquierda de esa izquierda están los grupos marxistas y radicales que definitivamente en Estados Unidos son una minoría. Ahí te va esa, digamos, esa terminología resumida brevemente en el poco espacio que tenemos. Marcela, vuelvo contigo. Es que eso es fundamental de entender, porque de lo contrario Sanders dice, sí, yo soy socialista, pero no con el socialismo de Venezuela, y uno tiene por el rostro tamañas frases, si no conoce toda esta información y esta dialéctica, justamente no puede entender lo que pasa. Y desde Venezuela, a su vez, es muy interesante ver cómo el mismo pueblo, porque así como en Argentina son todos DTs, directores técnicos de fútbol, aquí en Venezuela todos hoy somos politólogos. Así como está la cosa, bloqueados, sancionados, luchando con el kilo de plátano a 60.000 bolos, todos tenemos claro que hay que apoderarse de la política para justamente salir a defender lo propio. Cuando pasa esto y escuchan a Sanders decir, yo soy socialista, pero no como en Venezuela, decimos gracias a Dios, porque aquí todavía se siguen construyendo viviendas sociales, aquí todavía el metro, aunque no funcione uno cada 45 minutos como ayer, todavía es gratuito, ni siquiera subsidiado, es gratuito. Todavía la electricidad es gratuita y no la cortan. Si usted no ha pagado a las 48 horas, no viene un técnico y le corta la luz. Lo mismo pasa con el gas. Es verdad que nos quejamos con las autopistas que están a oscuras casi en un país que es generador de energía, pero la realidad es que tenemos cosas para subsanar y no hay que dejar de lado justamente las medidas de protección social que están en marcha y que el canciller venezolano termina de mencionarlas en Ginebra, en esta ponencia en Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque él decía, hemos logrado parar una hambruna en Venezuela por ese bloqueo y por lo que nos hace Estados Unidos con esa política buitre, con esa política agresora. Y creo que eso también hay que comentarlo y hay que decirlo así porque Sanders es uno más de esa clase política y ahí es donde debemos todos estar de acuerdo en entender los términos que usamos. Orlando. Sí, fíjate, Marcela, que no hay nada, digamos, más indicativo, más eficiente para analizar la política de alguien que analizar su discurso, analizar su proyecto. Y Bernie Sanders pareciera que va a adoptar el proyecto del Green New Deal, un proyecto que a todos rasgos es ambicioso, pero cuenta con el 71% de aprobación dentro del Partido Demócrata. Ahora, los latinoamericanos y los habitantes de las periferias del mundo y el resto del mundo nos preguntaremos, pero bueno, ¿con qué se come eso? ¿Qué es el Green New Deal? Básicamente, ese pacto combina las ideas del movimiento ecologista con los reclamos de justicia social. Es decir, garantía, movimiento ecologista, justicia social, garantía de empleo y atención médica universal. Esos son, digamos, los 4 puntos esenciales del Green New Deal. Para los críticos de derecha y los de centro, se trata de una lista de objetivos de izquierda disimulados detrás de la legislación ambiental, aunque realmente estas metas no están como muy escondidas, son bastante evidentes y la acumulación de esas demandas de tipo ambiental y sobre todo social es intencionada, digamos, es como una especie de avalancha de medidas que hacen falta dentro de la sociedad estadounidense y que los demócratas piensan plantear como proyecto político, como mapa de ruta, como hoja de vía para transitar la gobernanza, ¿no? Las definiciones, pues bueno, yo creo que son obvias, ¿no? Para evitar un cambio climático absolutamente catastrófico, se va a requerir una rápida descarbonización de la sociedad norteamericana, una rápida salida, una rápida huida de los combustibles fósiles y básicamente de todos los minerales que en teoría Estados Unidos puede cortar la dependencia de manera inmediata. Todos sabemos que es mentira, todos sabemos que digamos, estas evoluciones energéticas se basan y se fundamentan precisamente en el uso de combustibles fósiles y eso, por supuesto, nos interesa muchísimo a nosotros. Lo que sí es que este Green New Deal va a traer cambios intensivos a nivel energético dentro de la vida del estadounidense promedio y la infraestructura que depende de los automóviles y los automotores con que se sostiene la mayoría
de la estructura económica del país, ¿no? Nosotros no sabemos hasta qué punto este pacto puede ser asimilado por la mayoría de los estadounidenses, pero sí sabemos que es un problema de gran envergadura, con precedentes históricos, y en boca de Bernie Sanders trata de frenar una élite codiciosa y poner a trabajar a los ciudadanos comunes para enfrentar las calamidades. Entonces nos enfrentamos a, básicamente, generación de empleo, que es un punto focal también de la campaña de Trump, y generación de energías sanas, renovables, que no afecten tanto al ambiente y que emprendan una ruta de cambio climático. Ahora bien, todo esto suena muy bien, todo esto suena muy bonito a nivel teórico y a nivel discursivo, pero también tendríamos que analizar, Marcela, las implicaciones reales a nivel electoral de Bernie Sanders. Todo esto, decía, suena muy bien, a nivel teórico suena muy bien, pero lamentablemente los análisis electorales y estudios serios sobre el tema nos indican, además de los resultados anteriores de las elecciones en donde ganó Donald Trump, nos indican que el cúmulo, la fuerza, el músculo político de Bernie Sanders se encuentra en las ciudades, se encuentra en los centros urbanos, en donde existe una juventud un poco más, con un nivel académico un poco más sobresaliente que el nivel medio académico de toda la población estadounidense, que francamente es muy bajo. Estamos hablando de centros urbanos en donde se encuentra la mayoría de sus habitantes, son profesionales, viven de su trabajo, no es un trabajo, digamos, manual, obrero, de granja, y que estos centros urbanos también son permeables a la política de derecha, la política inclusive de extrema derecha que maneja Donald Trump. O sea, estamos hablando de una izquierda en Estados Unidos que apenas está despertando a los resquicios del marcatismo y de la persecución ideológica que acostumbra hacer el gobierno de Estados Unidos frente a los movimientos que intentan crear una alternativa a los vicios de la extrema derecha y del liberalismo, inclusive del proteccionismo económico que en este momento maneja Trump, y que, digamos, se está despertando, está tratando de salir de la coraza a la que siempre la han sometido, pero se circunscribe, y sobre todo a ciudades que mantienen un récord estudiantil, un récord con núcleos de estudio, con casas de estudio severamente importantes dentro de la capital, dentro del país estadounidense. Entonces, realmente el pulso demócrata se corta, se divide dentro de una juventud o dentro de una población demócrata que jala a la izquierda sin temor en este momento, y eso hay que recalcarlo, quizás eso sea lo bueno, lo maravilloso de estos tiempos electorales, que es una juventud que habla de socialismo libremente. Quizás es una población de 19 a 45, 50 años que empieza a hablar de socialismo frente a una posición conservadora de algunas personas que son liberales, ¿no? No son de izquierda, pero son liberales. Ahora, ¿cómo la tiene Sanders o cómo la tendrá el candidato demócrata que salga electo dentro de estas elecciones? Bueno, pues la va a tener bien dura, porque estamos hablando de un Donald Trump que recopila, que inculca a través de los medios y las redes sociales. Recordemos que la televisión aún sigue siendo importante dentro de Norteamérica, dentro de la televisión y las redes sociales, una exacerbación, digamos, bien profunda y bien marcada acerca del nacionalismo, la xenofobia, el odio contra el inmigrante, el odio a la diferencia, el odio a la otredad que maneja Donald Trump, y que se basa en la generación de empleo, un nacionalismo y un eslogan de América para los americanos. ¿Cómo va a hacer esta colisión? Bueno, probablemente sea de pronóstico, aunque nadie daba nada por Donald Trump en sus primeras elecciones. Hoy enfrentamos un Donald Trump realmente fortalecido por el uso incluso de los medios de comunicación, los pocos que no están en contra de él, pero el uso sobre todo de las redes sociales y de la ciberpolítica como arma fundamental para cualquier político a partir del 2020, y encontramos un Bernie Sanders también fortalecido, pero que pareciera perder fuelle con cada advenimiento electoral, a pesar de lo que dicen algunos, de que va ganando fuelle y va ganando fuerte y se va convirtiendo en una fuerza incontrolable. Yo creo que a medida que comience la contienda electoral entre conservadores y liberales, entre derecha e izquierda, Donald Trump se va a volver un enemigo mucho más agresivo,
Bernie Sanders tiene muchísimos flancos débiles a nivel discursivo que pueden afectar la psiquis interna del norteamericano, y Donald Trump es un excelente manejador del terror psicológico, la xenofobia y el nacionalismo, como te decía, Marcelo. Así de claro y así de expreso. Voy a ver una de las posibilidades de responder si lo que muestra Sanders son distintas caras al mismo Estados Unidos genocida en su política exterior. Voy a ver que el Dios nos libre qué grado de aceptación tuvo nuestra propuesta, Orlando. Hasta la próxima. Muchas gracias. Un placer verte y un placer hablar contigo con ese maravilloso canal que enarbola la libertad de expresión y la libertad de las ideas por todo el mundo. Que viva Telesur. Saludo para ti, Marcela. Muchas gracias, muy amable por esas palabras, aquí poniendo el hombro día a día para justamente tener información veraz, oportuna y que sea usted quien elabore sus propias conclusiones. Sanders ha ganado en Nevada. Estamos hablando de Bernie Sanders, Estados Unidos. Este hombre propone frenar los abusos de los poderosos, pero claro, dentro de su propio país. No habla de cómo Estados Unidos abusa justamente de los otros. Él dice que su socialismo es distinto al de Venezuela y preguntamos, ¿distintas caras para mostrar al mismo Estados Unidos genocida en su política exterior? Y ustedes responden sí, 47.3%. No, 23%, no sé, 12,6%. Y el Dios nos libre encuentra 17.3%. Es tan rápido esto que ustedes tienen la posibilidad de seguir participando y al final del día vemos qué resultó de esta participación. Un día como hoy nació José de San Martín y Néstor también. Libertadores ambos, argentinos ambos. Vamos a ver, soy fanática absoluta de la obra de San Martín, que murió pobre en Boulogne-sur-Mer, en Francia, luego de haber libertado a varios países de nuestra región americana. Que el ejemplo de San Martín hoy nos cruce, que hablemos de él justamente conociendo un poco más nuestra historia y enarbolando soberanía para nuestra historia futura. Nos vamos a ir a la pausa, recordando justamente a nuestro gran Don José de San Martín. San Martín nació en Yapeyú, provincia de Corrientes, el 25 de febrero de 1778 y se trasladó a Buenos Aires con toda su familia a los 3 años. Más tarde, en 1784, viajó a España, donde estudiaría y se formaría académicamente. En el año 1789 ingresó como cadete al regimiento de Murcia y en el año 1808 fue condecorado con la medalla de oro por su gloriosa actuación en la batalla de Bailén, donde las fuerzas españolas se enfrentaron al ejército de Napoleón. Años después, estando en Londres, se entera de la situación que se vivía en el aún vigente Virreinato del Río de la Plata y decide volver a su país natal para participar de la lucha por la independencia. Una vez llegado a Argentina, se le encomendó la creación de un ejército, formando así el prestigioso Regimiento de Granaderos a Caballo y la famosa Logia Lautaro, conformada por políticos y pensadores de la época que tenía como fin planear una estrategia para la independencia argentina. El Regimiento de Granaderos a Caballo tuvo su bautismo de fuego en la famosa Batalla de San Lorenzo, el 3 de febrero de 1813. De este combate se recuerda también la figura del sargento Juan Bautista Cabral, quien murió por las heridas recibidas mientras socorría a San Martín, que había sido derribado de su caballo. En 1814 se le encomienda a San Martín el mando del Ejército del Norte, anteriormente comandado por Manuel Belgrano, y en 1817 emprende el célebre cruce de los Andes con el fin de liberar Chile, siendo la batalla de Maipú la más conmemorada de esta etapa. El 5 de abril de 1818, las fuerzas argentinas se unieron a las chilenas frente a los realistas. Fue aquí donde San Martín y el patriota chileno Bernardo O'Higgins se fundieron en un abrazo histórico. San Martín continuó su campaña hacia el norte y en 1821 declaró la independencia de Perú y fue nombrado protector de Perú, donde permanecerá hasta la llegada del patriota venezolano Simón Bolívar, quien se preparó para combatir a los últimos reductos españoles en el Alto Perú.
En 1823, San Martín parte a Chile, regresando en varias ocasiones a visitar a su esposa, Remedios de Escalada, que se encontraba muy enferma y falleció ese mismo año. Es entonces cuando San Martín regresa a Europa, junto a su hija Mercedes, para radicarse definitivamente en Francia, donde muere el 17 de agosto de 1850, luego de haber hecho una gran carrera militar y haber participado en la liberación de 3 naciones latinoamericanas. Vamos a mostrar Prensa Latina nuevamente. Este fue el primer medio al que acudimos para revisar nuestro primer tema. En esta cuestión también mostramos este medio de comunicación de Cuba para reseñar este titular. Memoria del silencio, la verdad de un genocidio en Guatemala. Un 25 de febrero de 1999, los gritos de justicia irrumpieron en varias oportunidades en la entrega del informe Memoria del Silencio y su balance de 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos, principalmente pertenecientes a la etnia maya. Este documento ponía en evidencia que más del 90% de las víctimas eran responsabilidad del terrorismo de Estado de militares y paramilitares. Esto tan doloroso ocurrió en Guatemala y lo vamos a reportar yendo al lugar de los hechos. Comunidades indígenas del norte del país manifiestan su rechazo contra la usurpación de sus tierras ancestrales. Hoy, como ayer, denuncian impunidad. Rolanda García está allí y nos amplía. Bienvenida, compañera, un abrazo fraternal. Comunidades indígenas de la zona Reina Uspantán, Quiché, se han pronunciado contra los despojos de tierras ancestrales en sus territorios que han sido apropiados por personas extranjeras, norteamericanas y alemanas. Dan cuenta que sumado a las usurpaciones de sus tierras, aumenta también la implementación de las actividades extractivas y la siembra de monocultivos como la caña de azúcar y la palma africana, cuyas actividades empresariales actualmente han motivado los despojos violentos en varias regiones del norte del país, donde las víctimas dan cuenta que son violentadas por las fuerzas represivas del Estado bajo prácticas utilizadas durante los 36 años de guerra en el país, agudizando de esta manera la represión del Estado contra familias indígenas y campesinas, impidiendo también el libre reclamo de sus derechos sobre sus territorios, aseguran los pueblos. Gracias, Rolanda, por la información. Me voy de inmediato con Maynor Berganza a ver justamente cómo el pueblo de este país hoy está conmemorando la fecha, cómo se preparan para seguir exigiendo en las calles que cese la impunidad. Bienvenido, profesor, ¿cómo le va? Maynor Berganza con nosotros, analista político, sí, abogado. Ahora sí lo escucho también, profesor. Ahora sí, 1, 2, 3, 4. Ahí vamos a mejorar el sonido. Manténganlo, así puede oírnos y llevar adelante esta información, este debate que es vital, no solo para el pueblo guatemalteco, sino para los pueblos americanos que seguimos trabajando justamente para lograr nuestra soberanía, que seguimos enarbolando las banderas de la libertad y que reclamamos por nuestros derechos, incluidos esos que tienen que ver con la política. De allí de donde nos quieren sacar los poderosos justamente cuando nos cercenan nuestras libertades individuales. Pero resulta que a través de la política es que justamente conociendo eso vamos al voto. Profe Maynor Berganza, quiero asegurarme que me oiga para poder entablar esta conversación. Sí. Qué bueno, bienvenido. Sí, estoy escuchando. Gracias, muy amable. Un día más que indicado para que justamente cuando hay en nuestra región un receso relacionado a este carnaval, sepamos que hay heridas abiertas en nuestros pueblos y que nos generan dolores. Así es. Así es. Estamos hoy en nuestra querida Guatemala haciendo conmemoración a nuestras víctimas del conflicto armado interno, que son todos nuestros compañeros que se cuentan por miles, que cayeron a lo largo de los 36 años de guerra revolucionaria, de un conflicto armado interno que nos tiene todavía pendiente el saldo positivo para esta Guatemala que lucha por un desarrollo
integral que incluya a las comunidades indígenas y a nuestros obreros que pagaron su cuota de sangre. Sabe que todavía en nuestra región hay personas que se sorprenden por conocer los números de víctimas de este conflicto armado en Guatemala. Todavía en nuestra región no saben que hace poco más de 30 años nuestra Centroamérica estaba bajo fuego, bajo sangre. Así que creo que allí la mayor importancia de hablar en un medio de comunicación de lo que ocurría en su país. Gracias. Este día 25 de febrero se ha oficializado el Día Nacional para la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, que en datos de la Organización de las Naciones Unidas supera los 200,000 entre muertos y desaparecidos que todavía buscamos, que no sabemos en dónde están, en qué volcán fueron tirados a ser incinerados en la lava, o que fueron tirados en el océano, o que están enterrados aún en fosas clandestinas que no hemos encontrado. Algunos de estos familiares de víctimas y desaparecidos han podido ser apenas resarcidos económicamente en algunos casos, pero los planes de vida que se vieron truncados por gente que tenía amplias posibilidades de tener un futuro exitoso, pero que cayó merced a las balas de un ejército asesino, que la Comisión del Esclarecimiento Histórico pudo evidenciar que aproximadamente el 98% de los casos que investigó la Comisión del Esclarecimiento Histórico son casos que se pueden atribuir a las fuerzas de seguridad del Estado. Apenas un 2% de estos casos que se esclarecieron a través de la investigación de la Comisión de la Verdad, se le pueden atribuir algunas fuerzas irregulares que no eran del Estado. Pero en todo caso, el camino para resarcir ese daño y ese dolor todavía lo estamos transitando. Por ejemplo, tenemos un acuerdo para la conmemoración de esta fecha y la ley obliga a las entidades públicas y privadas a generar actividades para conmemorar estos hechos para que no sucedan nunca más. Sin embargo, las entidades públicas y privadas se abstienen, no realizan esas actividades violando la ley, lo que obliga a las organizaciones de la sociedad civil a llevar a cabo estas actividades. Sabe que entre lo que ocurría ese día, lo primero que uno piensa es, ¿era un golpe de Estado? Me he quedado sin audio nuevamente. Ahora vamos a corregirlo. Uno piensa, ¿era un golpe de Estado? Es lo primero que recibo en redes sociales cuando me preguntan cuál fue el inicio de esta cuestión. Y sí, aquí hay un nombre clave para recordar y nosotros lo habíamos presentado justamente en este conflicto armado de 1960. Habíamos hablado que hubo un fallido golpe contra Idígora Fuentes, en ese momento el presidente. La estructura agraria, la exclusión económica que vivían miles de personas en Guatemala estaba allí latente también. Atravesaban una dictadura, atravesaban el autoritarismo, todas las instituciones del país, había racismo, había exclusión del indígena. Se había encontrado inclusive petróleo en la región, había intereses de los mineros en esta cuestión y los sectores excluidos optaron a ir por la vía armada. Todo esto nosotros lo habíamos preparado gráficamente contándoles justamente este origen del conflicto. Cuando hablamos de las cifras de víctimas del 60 al 96 es que aparecen justamente la mayor cantidad de interrogantes. Y cuando hablamos también de quienes estuvieron desde lo internacional presentes en este conflicto, ahí es donde viene un capítulo que el profesor Berganza es el indicado para contarnos un poco más. ¿Qué mano peluda desde el exterior aparecía azuzando este conflicto en Guatemala, profesor? Sí, muchas gracias. Ya en el año de 1954
el gobierno de los Estados Unidos de América, a través de operaciones encubiertas de la CIA, llevó a cabo el derrocamiento de nuestro presidente Jacobo Arbenz Guzmán. Y después del derrocamiento siguió una imposición de todas estas manipulaciones que el gobierno norteamericano hacía con la economía guatemalteca para seguir haciendo exacciones, robando prácticamente la riqueza de nuestro país. Ante el cierre de las oportunidades políticas de participación de la izquierda, no hubo más que el alzamiento armado. En el año de 1960 arranca las Fuerzas Armadas Rebeldes, FARC, la lucha revolucionaria para cambiar este escenario. Y desde ese año, digamos, de la década del 60 hasta 1996, que firmamos la paz, tuvimos a ese actor internacional, a ese Estados Unidos actuando detrás del ejército asesino, y apenas en la época del presidente Jimmy Carter se detuvo la venta de armamento a Guatemala, y entonces aparece el armamento israelí vendido al ejército guatemalteco para continuar las masacres. No es, pues, digamos, una cuestión ajena la intromisión internacional para causar todo este dolor, toda esta acción guerrerista para detener a las fuerzas populares que luchaban por ampliar la democracia. En efecto, los guatemaltecos hemos estado padeciendo de una situación impuesta desde el exterior. No obstante, la lucha por la democracia la llevamos a cabo en esta época a través de los partidos políticos. Las razones que motivaron el alzamiento en armas y la guerra, esas razones económicas de pobreza, de exclusión y de marginación aún siguen presentes. Este 25 de febrero, la sociedad civil, la organización de las víctimas del conflicto armado interno va a estar en las calles, va a estar en la plaqueta de nuestro gran líder estudiantil, Oliverio Castañeda de León, en la zona 1 de Guatemala, manifestándose a efecto de que todavía esas secuelas de la guerra que tuvimos no han terminado, que es preciso volver a la aplicación de nuestros acuerdos de paz para buscar un desarrollo integral para nuestro país. Sabe que esto es vital de dar a conocer, por eso Rolanda García estaba en el lugar de los hechos junto a las mujeres indígenas, junto a esta etnia que ha sido tan perseguida, desaparecida, aniquilada y tan representativa a la vez de la semilla de fertilidad que es Guatemala. Estábamos allí porque hoy como ayer están reclamando sus tierras. Tierra para el que la cultiva, tierra para comer, tierra para el que la trabaja. Han pasado tantos años, sigue la impunidad hasta en ese proceso donde al indígena lo siguen excluyendo porque no le dan tierra para comer. Efectivamente, Marcela, has puesto el dedo ahí en la llaga. Mira, hay una relación entre derechos de pueblos indígenas, derecho al desarrollo rural integral y el acceso a la tierra. Es precisamente ese el eslabón fundamental en donde la marginación se hace más pesada sobre nuestras poblaciones indígenas, a donde no llega el Estado, no tienen escuelas, no tienen centros de salud, tampoco existe una institucionalidad en donde se puedan resolver, por ejemplo, sus problemas de derecho a la tierra y al territorio que ocupan. En Guatemala ese es un saldo pendiente, el dolor de nuestras comunidades indígenas, aún ahora movilizando el Estado grandes contingentes de policía, incluyendo al ejército, para desalojarlos de las que fueron efectivamente sus tierras ancestrales. Durísimo, esa es la actualidad hoy. Gracias, profesor, por acompañarnos. No, hombre, estamos para servir a Telesur. Un abrazo a la familia de Telesur.
Muchas gracias, lo retribuimos. Guatemala recuerda hoy a las víctimas del conflicto armado. Fuerzas de seguridad del Estado asesinaron a 5.000 niños, hubo 1 millón de desplazados y según Naciones Unidas 200.000 víctimas entre muertos y desaparecidos. Preguntamos, ¿es una página aún impune en la historia del país? Y ustedes dicen sí, 89,2%, no 3,6%, no sé 7,2%. Avanzo ahora, tomando un aire, o por lo menos eso pretendemos, pero vamos a hablar de cómo están nuestros bolsillos luego de las decisiones que toman nuestros gobernantes. Fíjense, de inmediato abro una nueva página, en este caso vamos a hablar de los aranceles que impuso Estados Unidos hace unos meses a los productos de la Unión Europea y que han generado una caída en las ventas españolas, por ejemplo, de un insumo como es el aceite de oliva envasado. Esto también está pasando. Datos difundidos por el Departamento de Comercio estadounidense, recopilados por la Asociación de Cooperativas Agroalimentarias de España, revelan que las exportaciones españolas de aceite de oliva envasado a Estados Unidos descendieron hasta las 1.730 toneladas en diciembre de 2019. Tal resultado significa una caída del 60% y según el sector se trata de un descenso histórico sin precedentes en más de una década. La baja en las ventas es consecuencia de la imposición de aranceles del 25% que Washington aplicó en octubre de 2019 a distintos países de la Unión Europea en respuesta al conflicto comercial por el caso Airbus. Los productores señalan que las tarifas arancelarias que impuso la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está causando graves distorsiones en los flujos comerciales, provocando que los operadores españoles que están en suelo estadounidense importen aceite procedente de otros lugares para poder cumplir los compromisos adquiridos con sus clientes. España exporta a Estados Unidos unas 60.000 toneladas de aceite de oliva de forma anual, lo que coloca a este producto como el cuarto más exportado de la Unión Europea a territorio estadounidense. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arribó este lunes a India, primera visita oficial a ese país. Allí las imágenes, ayer los hemos mostrado aquí en el aeropuerto internacional de Ahmedabad, hablamos de Gujarat, allí lo ven a Narendra Modi recibiéndole. Cuidado con este encuentro y el documento final que siente base justamente para más intercambio bilateral. El mandatario estadounidense anunció que su país suministrará a India helicópteros militares por $3.000 millones y el acuerdo al respecto será firmado este martes. Trump destacó en su discurso que quiere ampliar cooperación espacial e hizo hincapié en que ambos países están en las primeras etapas para alcanzar un acuerdo que calificó como increíble. También lo que pasó aquí es increíble. En México, la auditoría de la Federación detectó doble pago sobre más de 24.000 pensiones. Año 2018, último año de Peña Nieto, se hicieron pagos a 24.859 beneficiados del programa de pensión. Este grupo de personas ya percibía una pensión contributiva del Estado, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de Pemex o del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Este pago extra implicó recursos por más de 100.000 millones de pesos de este programa. En el caso del Instituto del Seguro Social se detectaron 16.990 personas, o sea, casi 17.000, que ya tenían pensión de ese organismo público y que también recibieron pensión para otros programas sociales. La Auditoría Superior indicó que las irregularidades del programa Pensión para Adultos Mayores se debió a falta de control y de supervisión. Por eso es tan importante lo que termina de decir en su conferencia matutina López Obrador. Está refiriéndose justamente cómo lo que está pasando en el país debe ser, decía él, puesto en orden. Pausa rápida, aquí los espero. Nos falta conocer más de lo que pasa en Colombia, por ejemplo. Allí, Hernán Tobar con la información.
زندگیامون تاثیر گذاشت. The toughest sanctions ever imposed by us on a country. The aim, ask the United States what the aim is. Para hoy, convocatoria a movilizaciones y cacerolazos, movimientos sociales en Colombia llaman a una nueva jornada allí en Bogotá por la defensa de la vida. Nos amplía hasta ahora nuestro compañero de tareas, corresponsal en el país. Hernán, cuando quieras, bienvenido. Gracias y muy buenos días. Y es agenda hoy en Colombia, el cacerolazo y plantón convocado para las horas de la tarde-noche por parte del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC, partido que recordemos nació a partir de los acuerdos de La Habana. Aseguran sus integrantes que en lo que va corrido desde la fecha, la firma del acuerdo del año 2016 hasta la fecha, han sido asesinados más de 190 de sus miembros en todo el territorio nacional, aspecto que los tiene bastante preocupados porque no están contando con las medidas de seguridad y de protección para ejercer su liderazgo político y social. También hay que decir que desde la Comisión de Paz del Congreso de la República se ha propuesto que se elabore, que se haga una comisión que cuente con la participación del Gobierno Nacional, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Unidad Nacional de Protección y la Misión de Verificación de Naciones Unidas, que se dedique única y exclusivamente a realizar el seguimiento a las amenazas, riesgos y asesinatos de los cerca de 190 integrantes del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común que han sido asesinados. Es bastante preocupante la situación de derechos humanos en Colombia, no solo contra los integrantes de las Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común, sino también porque se ha venido incrementando la violencia sistemática contra los líderes sociales y los defensores de derechos humanos. Para ellos estas cifras, en lo que va ocurrido el año, superan los 50 ya asesinatos de estos liderazgos sociales. Muy difícil la situación de derechos humanos en Colombia. Por eso el partido político FARC convoca a este plantón para defender la vida. Muchas gracias. Allí la convocatoria, aquí el espacio deportivo, que hace días que les debo. Vamos a avanzar con eso. China reanuda sus actividades luego de estar inactiva desde el 3 de febrero a causa del coronavirus. Con información de la Agencia Mundial Antidopaje, la confirmación apareció, se reanudan pruebas antidoping a atletas de nacionalidad china que participarán en Tokio 2020. Al terminar febrero, la agencia china planea recopilar 165 pruebas de orina y 113 de sangre a deportistas chinos que están alrededor de 7 países distintos, claro. Cabe resaltar que la seguridad de los atletas chinos y la del personal designado para tomar las pruebas son prioritarias, lo cual debe equilibrarse en la importancia de garantizar resultados de las pruebas de todos los atletas. Lo que se dice una información institucional. Avanzo además mostrándoles también un llamado a la calma y fíjense que Escudería hace este llamado. Lo van a tener aquí, dice calma en Ferrari, el titular. La Escudería Ferrari detectó a tiempo el problema del monoplaza SF1000 de Sebastián Vettel, que tuvo que parar durante las jornadas de prueba que hizo en Montmeló la semana pasada. Desmontaron pieza a pieza de este automóvil usado por el piloto alemán, 4 veces campeón del mundo. Se descubrió que la falla era un problema estructural del sistema de lubricación. Miren qué máquina, por Dios. A mí no me gusta mucho la Fórmula 1, sobre todo por lo que contamina el ambiente. Pero, señores, esta también es una industria, ¿eh? Ferrari anunció que la solución del problema ya estaba en marcha, que la primera ronda de pruebas, el monoplaza de Mercedes piloteado por Valtteri Bottas logró el mejor tiempo, 1 hora 15 minutos 7 segundos, mientras que Vettel se conformó con el puesto 13, registró 1 hora 18 minutos y 38 segundos.
Si miran redes sociales, además van a ver lo siguiente. La imagen de Messi ya junto al Barcelona en Italia. Se van a enfrentar al Napoli en el Estadio San Paolo por la Liga de Campeones que se reanuda hoy. Todo el mundo deportivo está pendiente de esto. ¿Por qué? Por el brote de coronavirus que afecta suelo italiano. El Barça tiene su primera prueba de fuego desde que llegó Setién al club. Le toca enfrentarse al Napoli. Aquí hablan de complicado el templo de Maradona por la ida de los octavos de final. Los italianos llegan a este partido luego de ganar 3 partidos consecutivos en torneos locales. El Barça viene de ganar 5-0 por Liga, donde Messi anotó 4 goles. A este duelo se le suman las bajas de Sergi Roberto y de Jordi Alba por parte de los catalanes. El Napoli no contará con los servicios del defensa central Koulibaly. Como ven, un poquito de todo. Mientras voy viendo esta información, también estoy tratando de abrir redes, a ver qué pronunciamientos hay, a ver qué es lo último que indiquen acerca del Barcelona. Allí entonces las imágenes, la previa, el calentamiento. Hasta ahora no hay ningún otro tipo de pronunciamiento. Sigo de cerca los comentarios. El San Paolo radiante, ya vi la primera imagen, digamos, iluminada de este estadio que de por sí es muy, muy bonito. Así las cosas, también hay una imagen de Messi, de Neymar y de Lucho, el uruguayo, que recibe mucha adhesión en redes sociales porque obviamente era un tridente soñado para los del Barcelona. Así las cosas, también hablan de Guardiola y de su actuación,